Esto es En el Medio del Mundo, un proyecto hecho por jóvenes para poder rescatar las culturas y tradiciones del Cantón Mejía. Bienvenidos. Hola, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy les vamos a enseñar uno de los juegos más tradicionales del Cantón Mejía. Si quieren saberlo, acompáñenme. Hola chicos. ¡Hey! ¡Hola! Hola. ¿Quieres jugar conmigo a los cocos? ¿Qué es eso? Lo tengo que descargar. No, ¿Acaso es esto? tampoco. Ay, no se porten así, vamos a jugar el juego tradicional. No, me tengo que parar. Sí, vamos. Párense, vamos. Dejen sus celulares. Vamos, comuníquense con el mundo. No quiero, me tengo que parar hasta Ay, allá. no. Ay. No, no ganaste, no ganaste. No, no ganaste. Mejor busco cómo son las reglas porque nadie sabe nada. A ver, cálmense, ¿sí? Por favor. Mejor les voy a enseñar cómo juegan los profesionales. El juego consiste así. Se dibuja un cuadrado súper grande y en la mitad se ubica un círculo de aproximadamente 6 metros. De ahí un círculo más pequeño, en donde se ubican los cocos pequeños. Los cocos son bolas de metal súper grandes y pesadas, que los puedes conseguir en mecánicas. Esto se los consigue más frecuente en los camiones grandes. Con el rulimán y el coco se pueden ayudar, ya que estos ayudan a eliminar a los demás jugadores. Los concursantes son 4. Pueden utilizarlos más. Comienza desde 10 metros y comienzan a lanzar los cocos. El más cercano al círculo comienza a eliminar también a los demás. En cada juego se va rotando los jugadores por la manera que comenzaron a lanzar los cocos. El que está dentro del círculo va liderando y comienza a eliminar a los demás. De esto vamos a quedar con 2 concursantes. De los 2 concursantes, el que le saque dentro del círculo o lo elimina, ganará. Hace más de 60 años se practica el juego tradicional de los cocos en la Sierra del Ecuador, así que nosotros vamos a seguir aquí jugando. Les invitamos a practicar en casa y no olviden seguirnos aquí abajo y estar pendientes de nuestro próximo video. ¡Hasta luego!